Estimados invitados y distinguidos participantes, bienvenidos y gracias por participar en nuestra tercera edición de la serie de seminarios web de la Corte Sin Papel. Mi nombre es David Mekerchian y soy el gerente de desarrollo de eJustice con Synergy International Systems. El seminario web de hoy será la continuación de la serie de seminarios web sobre tribunales sin papel, en los que analizaremos cómo transformar las operaciones judiciales de entornos basados en papel a sistemas completamente digitales y electrónicos. En nuestros seminarios web anteriores hablamos sobre cómo se puede replicar digitalmente aspectos concretos de las operaciones judiciales. Hablamos sobre la presentación electrónica, la corte virtual, la citación electrónica, la colaboración en línea en casos por parte de diferentes miembros del personal de la corte. También cubrimos temas como gestión de documentos, OCR, transcripción de audiencias en línea y mucho más. Hoy adoptaremos un enfoque ligeramente diferente debido a la evolución de nuestros productos que respaldan nuestra implementación llamada Synergy eCase y el creciente interés en las implementaciones de tribunales inferiores por parte de nuestros colegas y socios de todo el mundo. Hemos decidido dedicar este seminario web al proceso de creación de sistemas electrónicos de gestión de casos, lo que ello implica, lo que necesita para estar preparado y cómo diseña, construye y respalda sus sistemas. Por lo general, este proceso involucra equipos de ingenieros de software del lado del proveedor en los que participan en muchas actividades de programación complicadas. Pero hoy queremos mostrarle que no es necesario involucrar a programadores e ingenieros de software. Y sí, se necesitan, pero queremos minimizar su participación en este proceso. Queremos mostrarle cómo un equipo de administradores y analistas de sistema bien capacitados puede crear un sistema de gestión de casos totalmente operativo sin necesidad de codificar o mantener dicho sistema. Permítanme compartir rápidamente mi pantalla con ustedes para presentarles el programa del seminario web de hoy. Estos son los temas que cubriremos. Definiremos el conocimiento en la base de datos, crearemos el formulario electrónico de aviso, crearemos la tarjeta en el caso de los avisos, describiremos el proceso comercial para el aviso, generaremos la plantilla legal del aviso, configuraremos permisos para el personal del tribunal, configuraremos notificaciones y realizaremos un seguimiento del registro de notificaciones. Para poder realizar esto hoy, tengo a mis colegas de Synergy International Systems, la señora Karine Gevorgian y el señor Hachadur Matevosian. Para su información, todos los participantes, excepto los oradores, serán silenciados durante el seminario web, pero los alentamos a que envíen sus preguntas a través del chat. Dedicaremos una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario web. El idioma del seminario web será en inglés, pero muy pronto publicaremos las traducciones en español y francés en YouTube. Es posible que algunos de ustedes ya hayan visto nuestro boletín informativo, pero me gustaría felicitar al equipo de Synergy por la adjudicación de 2 nuevos contratos para digitalizar los sistemas de justicia en Santo Tomé y Príncipe y en el Reino de Eswatini. El proyecto en el Reino de Eswatini será nuestro segundo sistema integrado de gestión de casos en el continente africano, después de que hicimos un proyecto similar para el Ministerio de Justicia de Ruanda. El sistema en Santo Tomé y Príncipe será para el Poder Judicial del país y será nuestro primer paso en proveer un enfoque único para países insulares debido a sus especificidades para hacer negocios. En caso de que alguno de ustedes esté interesado en obtener más información, comuníquese con nosotros y estaremos encantados de conversar con usted sobre sus necesidades. Ahora sumerjámonos en el seminario web y comencemos preparando el campo para implementaciones adecuadas. Es obvio que cualquiera que sea el proyecto que esté emprendiendo, especialmente en el sector gubernamental y específicamente en el dominio digital, como beneficiario, uno debe tener un plan de juego adecuado. Poseer un plan de juego es un componente clave en la preparación para dar respuesta a sus necesidades. Escuchemos a los expertos con respecto a cuáles son los puntos principales en estos requisitos para preparar una implementación sin problemas de su sistema deseado. Me gustaría que Hachadur comentara sobre esto primero. Por favor, Hachadur. Siempre que hablamos de los requisitos para la implementación del sistema de gestión de casos, hay componentes claves que es obligatorio considerar. Por lo tanto, se pueden agrupar en varias categorías, por lo que una cosa que es imprescindible es comprender qué tipo de datos se deben capturar. Por lo general, estos son los datos relacionados con los casos. También es importante tener el proceso digitalizado para los diferentes procesos que rigen a lo largo de la adjudicación del caso en diferentes instituciones. Luego, las plantillas que se utilizan dentro de diferentes instituciones. Entonces, una cosa son los datos que se capturan, pero otro componente clave de los requisitos debe relacionarse con las plantillas legales que son obligatorias para las instituciones. Y luego, las diferentes responsabilidades, desde el organigrama hasta las responsabilidades detalladas de cada usuario. Y luego hablaremos sobre las notificaciones y automatizaciones. Los requisitos pueden ser muchos,
Puede tener requisitos en 500 o miles de páginas, pero lógicamente todos estos requisitos funcionales se agrupan en las categorías que mencioné y tenerlos bien escritos y preparados es uno de los factores clave de éxito de implementación de cualquier sistema de gestión de casos. Agradezco la descripción general rápida del sistema. Será una buena base para nuestros participantes en nuestro próximo paso, así que vayamos paso a paso. Han visto el documento que ha mostrado Hachadur. Es un requisito del cliente y debe ingresar al sistema. Sabemos que tiene su estructura, su proceso comercial, permisos, reglas de automatización y notificaciones adjuntas. ¿Por dónde debemos comenzar a construir el sistema para que este documento se convierta en un formulario electrónico? Karine, por favor, ayúdanos. Gracias, David. Permítanme compartir mi pantalla y hacer una descripción general rápida de una de nuestras aplicaciones de demostración. Los participantes ya han visto nuestros seminarios web anteriores, donde aprendieron cómo funciona el sistema, pero hagamos una demostración rápida para iniciar sesión en el sistema como administrador. Este es un ejemplo de un sistema de gestión de casos judiciales y cuando iniciamos sesión nos muestra los elementos que están pendientes para nuestra acción, por lo que el usuario actualmente tiene permiso para trabajar en casos, solicitudes, alegatos, cartas, y si abrimos solo uno de los casos que está pendiente de una reacción por parte de mi usuario, veremos cómo se ve el caso. Este es un ejemplo de un juicio electrónico. El número del caso, podemos ver que es un caso de apelación civil, con las partes involucradas y el estado que el juez le ha asignado. Entonces, en nuestros seminarios web anteriores, mostramos cómo funciona realmente el proceso de casos. Durante este seminario web, mostraremos cómo se configura el proceso. Ahora, durante el ejemplo, trabajaremos con este caso. Aquí tenemos el caso, con su proceso de negocio ya pasado, la información general sobre el mismo. Este es un caso de apelación civil en la Corte Suprema con estas partes. Y se puede acceder a otra información del caso a través de los siguientes bloques. Son como carpetas que creamos para facilitar el acceso. Por ejemplo, aquí tenemos las letras y tenemos 2 letras que fueron asignadas a este caso. Y si queremos, podemos acceder a las partes específicas de las letras que se asignaron a este caso. Esto es lo que llamamos una mesa de registro, un espacio de trabajo para las cartas vinculadas a nuestro caso en la Corte Suprema. Y cuando lo abrimos, esto es lo que llamamos un formulario de vista, para que se puedan ver los detalles sobre la carta, ver que es una carta para archivar encabezados de argumentos para este destinatario con el tema dado, y esto es lo que llamamos un modo de vista previa, pero cuando el usuario tiene permiso, puede editarlo, puede agregarlo en diferentes campos. La idea del seminario web es mostrar cómo se puede construir esto a través de los constructores, y al final, cuando nos referimos a las plantillas legales o plantillas de exportación, es la visualización de los documentos. Así como este, donde se exportó ya con el logo institucional, con la información del juzgado y los datos que se han creado. Ahora, durante el seminario web, tomaremos un ejemplo. Imaginemos que dentro del caso que estábamos viendo, el administrador de la Corte, quien es el responsable del sistema, necesita agregar nuevos tipos de documentos. No se trata solo de tener la posibilidad de agregar una copia escaneada, sino que la historia del webinar se tratará sobre cómo el administrador puede agregar nuevos metadatos con respecto a un nuevo tipo de documento, que es, por ejemplo, un aviso de archivo. Cómo se puede hacer accesible en la base de datos dentro del caso, su plantilla y automatización. Si prestan atención a mi pantalla, este es un documento que generalmente va a un administrador, ya completo, con una firma, por lo que durante el seminario web mis colegas mostrarán cómo este documento puede convertirse en una parte estructurada del expediente del caso. David. Agradezco la descripción general rápida del sistema. Será una buena base para nuestros participantes en nuestro próximo paso, así que vayamos paso a paso. Hemos visto el documento que ha mostrado Hachadur. Es un requisito del cliente y debe ingresar al sistema. Sabemos que tiene su estructura, su proceso comercial, permisos, reglas de automatización y notificación adjuntas. ¿Por dónde debemos comenzar a construir el sistema para que este documento se convierta en un formulario electrónico? Karine, por favor, ayúdanos. Gracias, David. Permíteme compartir mi pantalla y mostrarte un documento que Hachadur acaba de mostrar. Este es un aviso de presentación. Hay que analizarlo primero. Estamos revisando que hay un logo en la cabecera del expediente, que muy probablemente es el logo de la organización, y luego viene el nombre del juzgado, debajo la dirección del juzgado, y luego el aviso de presentación es el tipo de aviso que estamos revisando en este momento. En adelante está el número de caso, la fecha de notificación, etc. Y al analizar completamente la plantilla que recibimos del cliente, lo que hacemos a continuación es anotarla.
lo que significa que estamos construyendo la estructura en un papel para comprender qué campos específicos deben capturarse en los avisos y qué parte de ellos se capturará en el caso. Entonces, después de la anotación, tenemos esta imagen aquí. He resaltado en rojo las partes que significan que los datos dinámicos de los registros, de la notificación de presentación o del caso se van a incorporar aquí. Entonces, cada vez que quiero presentar el aviso de presentación, necesito tener el nombre de ese tribunal específico aquí. Y luego quiero tener la dirección del tribunal aquí. Luego en el medio viene el tipo del aviso, porque a veces es un aviso de archivo, sesiones, etc. Este es el número del caso nuevamente, que generalmente se captura en el caso de inmediato, y aquí la fecha del aviso, que es específica para los avisos. Así que después de analizar todo lo que obtenemos de aquí, necesitaremos agregar más información en el sistema para poder describir y gestionar todo lo referente a las notificaciones. Permítanme iniciar sesión nuevamente en el sistema y mostrarles a lo que vamos a llegar al final. Así que este es el caso como Hayatur les ha explicado, y luego vamos a tener otra tarjeta, otro grupo o carpeta que contendrá todos los avisos dentro de este caso. Por eso primero debemos ir a ajustes y definir el conocimiento. La plataforma de Synergy eCase es famosa porque se basa en el conocimiento que se le da al sistema y luego, en base a ese conocimiento, el sistema opera con él y nos brinda posibilidades de administrar en la actualidad. Cuando voy a las entidades, vemos todos los componentes existentes que ya están configurados en el sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva entidad aquí para los avisos. Para eso, solo presionaremos el botón Crear y luego le damos el nombre correspondiente. Llamémoslo de alguna manera para que los avisos de seminarios web, y resaltaré algunas propiedades aquí para que todo se genere correctamente según nuestras necesidades. Después de presionar el botón Crear, se nos solicita este hermoso creador que permite a los administradores trabajar con él como una interfaz gráfica de usuario para la base de datos, porque todo lo que estemos creando aquí se transferirá automáticamente y se reflejará en la base de datos y no será necesario que los administradores vayan y crean, por ejemplo, tablas en la base de datos o que creen columnas en la base de datos de antemano. Bien. Déjenme explicar la estructura de este creador para que tengamos información general sobre la entidad que hemos creado para los avisos de nuestro caso. Y luego tenemos estas secciones para el grupo de campos que vamos a tener para los avisos en la base de datos y en el sistema, por supuesto. Automáticamente, cada vez que creamos una nueva entidad, nuestra plataforma define estos campos del sistema. Y luego no es necesario que el administrador ingrese al sistema y que los vuelva a crear. No son solo campos simples porque tienen lógica de backend con ellos. Por ejemplo, para los datos creados cada vez que se cree la instancia de los avisos, se capturarán automáticamente los datos apropiados en este campo. Lo mismo es para la fecha actualizada, quien creó la instancia del aviso, y luego quien actualizó el aviso. Lo que vamos a tener son esas secciones para el grupo de campos, y esta es una forma conveniente para que los administradores trabajen con muchos campos y los agrupen. Ahora recordemos nuevamente cuál era la versión anotada del aviso y qué debe ir dentro de las entidades del aviso. Podemos ver que el nombre y la dirección de la corte serán capturados, por supuesto, en el caso de que necesitemos comenzar con el tipo de notificación. Así que definamos un tipo de aviso para los avisos. Técnicamente hablando, necesitaríamos una tabla adicional en la base de datos para contener todos los tipos de avisos posibles. Y el siguiente paso para nosotros sería definir la relación entre los avisos y el tipo de aviso. Para ahorrar tiempo, ya he creado el tipo de aviso, una lista simple de variables, y ahora voy a crear la relación entre los avisos y el tipo de aviso. Para eso, solo creo una nueva relación. Elijo buscar en otra entidad y luego solo tendré que buscar en la que ya he creado para el tipo de notificación. Vamos a encontrarlo y solo tenemos que nombrar este fielding para los avisos también. Llamémoslo tipo de aviso. Lo marcaré como un campo de indexación para que cada búsqueda o manipulación con los datos pase por la búsqueda elástica que, por supuesto, hace que todas las manipulaciones con los datos sean mucho más fáciles, productivas y rápidas. Así que creamos este campo. A continuación, hagamos otros campos. El siguiente para los avisos será la fecha del aviso. Vamos a crear el campo también, así que presionaré en Crear y luego elegiré los campos y me pedirá una gran lista de tipos de campos que los administradores pueden generar, y creo que esto es casi todos los tipos de campo que hemos visto durante nuestra práctica de muchos años. Así que elijamos la fecha 1 porque es la fecha del aviso. Lo estamos nombrando en consecuencia y nuevamente lo marcaré como indexado. El siguiente campo que voy a completar es para los participantes del aviso porque van a ser parte de ese objetivo del sistema del caso que van a recibir el aviso y puede haber muchos participantes del caso. Entonces yo crearé otra relación para la entidad asociativa, que en realidad
desde la perspectiva de la base de datos, es otra tabla que se crea en la base de datos de nuevo automáticamente sin ningún esfuerzo por parte de los desarrolladores de la base de datos. Así que lo nombraré en consecuencia y luego lo crearé. A continuación, incluso puedo crear una nueva sección aquí si lo necesito. Por ejemplo, para cualquier información adicional, puedo ver que se reflejará de inmediato aquí, por lo que tengo todo aquí en este momento, limpio y ordenado. Y en esta etapa, lo que hemos hecho, ya describimos completamente el conocimiento sobre el aviso del sistema. Posee esta información y nuevamente para enfatizar que para los desarrolladores de la base de datos no hay necesidad de hacer nada más en la base de datos porque justo después de crear cada campo y las entidades, las tablas correspondientes a este conocimiento se generarán automáticamente en la base de datos. Volvamos a ti, David. Karine, parece muy fácil y de esta manera capturamos los metadatos. Esto es lo que solíamos hacer en el pasado. Los desarrolladores solían tener que hacer este trabajo creando manualmente diferentes scripts y objetos en la base de datos que deberían haberse ejecutado en diferentes entornos. Esto se probaba y luego los desarrolladores front-end comenzaban a crear los formularios usando esta base de datos. Sin embargo, hoy en día nuestro componente de base de datos está listo y ahora debería transformarse en un componente front-end y pantallas. En otras palabras, la visualización del conocimiento que será utilizado por los usuarios finales. Entonces, ¿cómo hacemos? David, déjame compartir mi pantalla y agregar algo más aquí. Lo que hemos hecho es describir todos los campos de los avisos, pero también necesitamos tener la relación entre los avisos y el caso para que en el futuro podamos conectarlos. Es por eso que entraré y crearé otra relación con el caso, y solo nombraré el campo en consecuencia, lo que nos dará la posibilidad de tener la conexión entre esos datos y también vincular todas las cosas. Permítame agregar algunas medidas representativas aquí. Tal vez el número de caso venga aquí. A continuación, un pequeño aviso sobre lo que hemos hecho para los participantes. Hemos creado una tabla separada y tenemos los avisos aquí vinculados. Pero lo que nos falta nuevamente es que los participantes también se unan a las partes. Por lo que quiero mostrar en primer lugar que la relación entre diferentes entidades que pueden ser no solo simples, sino también entidades complejas como partes, es posible hacer desde aquí. Luego lo vinculamos a las partes y lo marcamos nuevamente como campo de indexación y elegimos el nombre de la representación de la parte. Ahora estamos listos para definir el conocimiento y el siguiente paso. Como mencionó correctamente David, es que vayamos y creemos los formularios para él, que dijo que ahora necesitamos definir qué interfaces de usuario estarán allí para los usuarios finales. Si recuerdan al comienzo de nuestra sesión, Hachadur les mostró la carta de convocatoria de los jefes de argumento. Encontrémoslo rápidamente porque aquí podemos encontrar todos los formularios existentes. Vamos a abrirlo para ver lo que vamos a lograr al final de este ejercicio. Aquí verán que tenemos las partes del encabezado, tenemos los botones para las funcionalidades de guardar y de cerrar, etc. Tenemos este hermoso control aquí que nos mostrará el proceso a través del cual se pasará la carta y luego veremos diferentes pestañas. Luego podemos tener tarjetas aquí, podemos tener campos habilitados aquí, por lo que el objetivo ahora es crear lo mismo para los avisos. Entonces, vayamos rápidamente a los formularios y creemos uno nuevo. Simplemente presionamos en crear nuevo formulario y muestra todas las listas posibles de entidades o no en función del conocimiento que hemos descrito. Permítanme encontrar rápidamente nuestros avisos. Era para el aviso del seminario web y luego lo que quiero hacer es seleccionar qué tipo de formulario voy a crear. Hachadur ha explicado que podemos tener diferentes tipos de formularios para ver la información y también para modificar la información. Entonces comencemos con el modo de edición y llamémoslo en consecuencia, y luego podemos tener alguna descripción aquí también. Describimos el formulario y luego presionamos solo en el botón Crear. Inmediatamente nos dirigimos al nuevo constructor. Se los presentaré. Este es el generador de formularios y en el lado derecho hay varios controles y posibilidades que podemos usar para crear y organizar la página de la forma en la que queremos que se presente a los usuarios finales. Ahora podemos comenzar con el encabezado y pueden ver que está listo para funcionar cuando lo arrastro y lo suelto automáticamente. Todos los botones necesarios que son comunes para cada entidad individual o para cada registro individual aparecen aquí para guardar el aviso y cerrar el aviso o para cancelar las modificaciones que he hecho. Y no hay necesidad de que los desarrolladores back-end o front-end vayan y luego redefinan todo. La funcionalidad está lista aquí y la funcionalidad está incrustada junto con el control de encabezado. A continuación, podemos usar el control del mapa que, como expliqué,
nos mostrará eventualmente el proceso por el que pasa el perceptible específico. Podemos tener pestañas, por ejemplo. Puedo llamar a la nueva pestaña en consecuencia. Llamémoslo algo así como información general. También puedo agregar otras pestañas. Entonces lo que puedo hacer es usar el conocimiento ya definido aquí. ¿Qué significa eso? Describimos el conocimiento y automáticamente la plataforma Synergy eCase les indicará a los administradores que usen esas definiciones y vean esos campos en el formulario. Lo que necesitamos es simplemente arrastrar y soltar los campos y manipularlos y diseñar el formulario de la manera que queremos. Incluso podemos renombrar el campo. También podemos definir otras propiedades. Permítame saltearlos por ahora. Diré que podemos mostrar una cantidad de caracteres o podemos tener 2 consejos. Incluso podemos condicionar los complejos para mostrar o no ocultar o mostrar el campo en el formulario para las condiciones específicas. Arrastremos y soltemos otros campos, ya que tenemos el tipo de aviso y ahora podemos organizarlo de la manera que queramos. Podemos cambiar la posición del campo, podemos cambiar el tamaño del campo, alinearlos y luego podemos tirar y ver la fecha del aviso. Traigámoslo junto con el tipo de aviso y también, además de estos controles que acaban de ver y los campos que hemos descrito en el conocimiento, hay otros controles. Nuevamente, estas son soluciones listas para usar y podríamos simplemente arrastrar y soltar los controles aquí, y luego usar las propiedades apropiadas para hacer todo más rápido y de una manera más efectiva. Por ejemplo, este control, creo que este es mi favorito, es para el selector de las partes. Sabemos que esto era algo común para cada uno, tal vez no todos, pero sobre todo los modelos legales que tenemos se refieren a algunos participantes del caso. Ahora es muy fácil desde aquí definir qué tipo de partes del caso queremos seleccionar para los avisos. El sistema nos indica que seleccionemos, si en este caso, las partes principales, o tal vez estos son otros participantes o defensores del caso o representantes o iniciadores, etc. Por lo que la variedad de posibilidades aquí nos brinda una capacidad de configuración rápida para tener lo que queramos para construir el formulario de inmediato. Incluso podemos seleccionar. Este es un componente de selección múltiple o solo un destinatario puede estar allí para el aviso o no. Mantengamos la forma simple. Esos fueron los campos que creamos y guardaré el formulario de edición. Ahora lo que debo hacer, después de definir el formulario, también tendré que definir el formulario de vista y David tal vez me permita crear rápidamente el formulario de campo también para que los invitados puedan seguir el proceso. Gracias, Karine. En realidad, para resumir lo que acabamos de hacer para el aviso, ya hemos creado la base de datos, por lo que usando el generador desarrollado por Synergy eCase, pudimos definir el conocimiento que creó automáticamente los campos en la base de datos. Si lo comparo con lo que tendríamos hace años atrás, habríamos necesitado un desarrollador de base de datos especializado para construir todo esto. Y después de lo que Karine esté haciendo ahora, necesitaríamos un desarrollador frontend para crearlo dentro de la aplicación, pero a través de los constructores. Con simplemente arrastrar y soltar y usar la biblioteca de diferentes controles, toda esta lógica es posible desde la interfaz de usuario usando Synergy eCase. Y esto tiene 2 ventajas. En primer lugar, sea algún formulario nuevo para un nuevo tipo de plantilla legal, ahora se puede implementar y no requeriría un proceso de desarrollo muy sofisticado. Pero al mismo tiempo, en los tribunales y en todas las instituciones del sector de la justicia, los procesos pueden cambiar, los requisitos pueden cambiar, y a través de los constructores ahora estamos creando nuevos elementos. Por lo que los administradores podrían mantenerse y podrían hacer las modificaciones cada vez que haya cambios en las leyes o nuevos requisitos para capturar nuevos tipos de datos. Y en lugar de ir y contratar desarrolladores o hacer esfuerzos sofisticados cada vez, eso podría hacerse a través de la interfaz de usuario. Como dijo David, a través de un equipo de analistas de sistemas eCase bien capacitados. David. Gracias, Hachadur, por la explicación de lo que acabamos de mostrar. Yo, como persona no técnica, ya entiendo que el formulario del aviso está disponible tanto en el back-end como en el front-end. Ahora, ¿cómo llevamos esto dentro del caso y lo mostramos de una manera fácil de usar para que sea conveniente para los usuarios finales cuando navegan por el caso? Porque, como comprenderán, los casos contienen mucha información y podría ser abrumador para alguien intentar encontrar algo específico que necesite. Tal vez Karine pueda ayudarnos aquí. Claro, David. Nuevamente, volviendo a la vista del caso que vimos, hagamos los enlaces y la personalización para que tengamos otra tarjeta aquí y luego podamos guardar todos los registros y también tener la tabla de registros. Nuevamente, volviendo al ejemplo que Hachadur mostró, también queremos tener este tipo de registros de tablas para los avisos. Para eso, vayamos rápidamente a la administración
y también para ir al menú de configuración donde podemos configurar la tabla de registros aquí. Todas las tablas de registros que ya están en el sistema provienen de aquí y pueden ser modificadas en el futuro al mantenerlas según su necesidad. Ahora vamos a crear uno nuevo. Seleccionaremos nuestra categoría o avisos, o tal vez me permitan abrir rápidamente el que he definido antes y mostrar cómo se verá. Ya he creado previamente un ejemplo aquí para los avisos predefinidos y ya he extraído cierta información. ¿Cómo puedo hacer eso? Solo tengo la lista de columnas de la tabla aquí. Puedo agregar nuevas columnas y seleccionaré de la información existente nuevamente. Puedo elegir, por ejemplo, la fecha de creación. Puedo eliminar algunos de los campos, por ejemplo, quién lo ha actualizado. Definiré todas las columnas específicas y nuevamente no es necesario que los desarrolladores creen la tabla de registros. Muy a menudo tenemos la necesidad de filtrar los criterios en la tabla de registros cuando hay muchos. Para eso también tenemos una solución. Para filtrar cada columna que está aquí, podemos usar 3 tipos de filtros, ya sean filtros predeterminados, filtros avanzados o filtros rápidos. Nuevamente, muy rápidamente, no entraré en detalles para cada tipo. Solo diré que los filtros predeterminados son los que debemos tener cada vez que abrimos la tabla de registros al principio. Por ejemplo, no quiero ver los borradores en la tabla de registros o no quiero ver el tipo específico de registro para los avisos. Por ejemplo, no quiero ver los avisos para el envío aquí y crearé uno separado para ellos. Así que hoy usaré el filtro avanzado que, al presionar este botón, se les pedirá a los usuarios que seleccionen la fecha del aviso o el tipo o el tema y luego podemos incluso seleccionar nuevos campos para que los usuarios puedan filtrar. Seleccionemos también la fecha de actualización. De esta manera no estamos haciendo nada más que eso. Siempre que guarde esta información, todo se creará para la tabla de registros. Lo que debo hacer a continuación es ir a la configuración de resumen de la página para ver qué configuración se ha realizado para el caso. Puede ver la parte de personalización desde la vista que hemos visto. Ahora, recientemente, todas esas tarjetas se definen y personalizan aquí. Lo que estoy haciendo es crear uno nuevo, y también podría crear diferentes tipos de ellos, porque nuestros avisos serán las tarjetas de grupo. Seleccionaré ese para agrupar todo y luego tenerlos en un lugar agradable y ordenado. Seleccionaré la entidad adecuada, los títulos, etc. Pero déjenme abrir rápidamente de nuevo el ejemplo que he creado solo para ahorrar tiempo, pero explicaré lo que se ha hecho. Por ejemplo, los avisos anteriores, y este es el nombre de la tarjeta. Esta es la categoría que la vincula para los avisos, por supuesto. Esta es la tabla de registros. Solo estábamos revisando. Podemos tener un icono, podemos cambiar el icono en consecuencia, ya que hay una variedad de iconos y también se pueden agregar. Además, podemos definir qué tipo de información queremos ver en la tarjeta, como vemos aquí en el backend. Y hay 3 tipos de categorización de la cantidad de entidades que están aquí. Por ejemplo, queremos ver un número de avisos finalizados, un número de avisos en borrador o avisos en curso, y también podemos definir el orden de la tarjeta en toda la pila de tarjetas o en toda la pila de carpetas que tenemos aquí. Luego lo guardamos y aparece aquí como una nueva tarjeta. Y cuando lo guardamos, la información del caso se actualizará en consecuencia. David. Karine, este proceso es eficiente y simple, así que pasemos al siguiente elemento de nuestro ejercicio, los procesos comerciales. Sé que los documentos pasan por ciertos procesos en las organizaciones judiciales. Se crean, se aprueban, se trasladan a otro departamento. Primero debemos comprender cómo se ve esto en la vida real. Hachatur, por favor ayúdanos a comprender este proceso y después de eso le pediré a Karine que digitalice dicho proceso en el sistema. Gracias, David. Siempre que hablamos de sistemas de gestión de casos y su proceso de trabajo, para las instituciones del sector justicia siempre hay un proceso que rige el caso y siempre hay reglas o lineamientos de cómo se debe hacer este proceso. Por ejemplo, si traemos el ejemplo de alto nivel sobre los procesos judiciales, siempre hay un proceso en el que los litigantes o los abogados presentan archivos al tribunal. Luego el tribunal realiza un análisis de admisibilidad y luego se realiza el pago. Por ejemplo, programan audiencias, hacen el pronunciamiento del expediente para que todo esto se pueda acoplar en diferentes etapas, y esto es lo que llamamos el proceso de flujo de trabajo. Una cosa que es imprescindible para cualquier sistema de gestión de casos es tener los procesos definidos. Lo que nos mostró la experiencia de haber implementado docenas de sistemas de gestión de casos para los poderes judiciales y otras instituciones del sector de la justicia en todo el mundo es que hay un proceso de alto nivel para los casos, pero cada documento puede tener su propio proceso y la forma en que se mueve de una persona a otra dentro de la misma institución en el ámbito del caso. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la notificación, el registrador en el tribunal
puede crear la notificación y enviarla a las partes o destinatarios. Pero en otras jurisdicciones o en otros países, el proceso puede ser diferente, por lo que el asistente de registro puede crear su borrador y luego dárselo al registro para su revisión, y si todo está bien, el registrador puede aceptarlo y luego enviarlo, por lo que un componente clave para cada sistema debería ser la posibilidad de definir el proceso y vincularlo al caso o con un grupo específico de documentos a los que se puede aplicar. David. Comprendido. Ahora volvamos a Karine. Guíanos a través de la acción que nos permitirá digitalizar este proceso comercial en Synergy eCase para nuestro formulario de notificación electrónica de presentación, que escuché que es uno de los componentes más grandes en nuestras implementaciones. Gracias, David. Nuevamente, para la plataforma Synergy eCase tenemos una sección específica para configurar los procesos comerciales y tenemos este menú para los procesos. Cuando hago clic en él, aparecerán todos los procesos relacionados con los diferentes componentes del caso. Ahora vamos a crear un nuevo proceso para nuestros avisos. Simplemente lo encuentro en la lista y luego presiono el botón Crear. Al final de la lista aparece el nuevo proceso y lo que puedo hacer aquí es definir el proceso desde cero. Ahora ven que no hay estados, que no hay transiciones, pero pueden ver que todo está listo para que empecemos a construir todo el proceso. Pero antes de eso, permítanme ir rápidamente a la definición del conocimiento y entender qué ha sucedido con el conocimiento después de crear un proceso para él. Cuando creamos el proceso automáticamente en el sistema, se generará un nuevo campo no solo en el conocimiento, sino también en la base de datos para guardar los estados de carga de trabajo, para guardar las acciones que se realizaron en los avisos y para guardar las acciones que corresponden. Una vez más, no es necesario que los desarrolladores o el administrador vayan y creen una y otra vez cada cosa que, por supuesto, aparecerá allí automáticamente. Ahora saltemos de nuevo a los procesos. Abramos el proceso y definámoslo de acuerdo con la descripción de Hatchadur. Entonces, antes que nada, necesitamos agregar nuevos estados aquí. Llamémoslo borrador 1. Esta será la etapa en la que posiblemente el asistente asignado del registrador definirá el aviso para prepararlo posteriormente para la atención del registrador y para la aprobación del registrador. El próximo estado probablemente estará pendiente de aprobación. Llamémosle así, y el último estado para nosotros será para las etapas aprobadas de los avisos. También lo resaltaré como una etapa final para que en la tarjeta vea todo bien y ordenado, reunido para cada aviso. Bien, ahora también debemos definir las transiciones para mover el aviso de la etapa de borrador a la etapa de aprobación pendiente y solo necesitaremos nombrar la transición. Llamémoslo enviar para aprobación y luego la siguiente etapa que vamos a tener es definir la transición para cuando aparece el pendiente de aprobación para pasar a aprobado. Llamémosle la prueba. Y David, es así de simple. Hemos definido el proceso y ahora podemos guardarlo y automáticamente la plataforma Synergy eCase comprenderá la creación de los avisos de que estas son las etapas disponibles para que el sistema fluya. David. Karine, quisiera destacar un dato muy interesante. En poco menos de 45 minutos hemos realizado configuraciones en nuestra base de datos, la hemos conectado con nuestro front-end, creamos el formulario electrónico de nuestro aviso de erradicación y configuramos su proceso comercial. Entonces ahora estamos en una situación en la que nuestro caso es digital, el aviso es digital. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que el tribunal aún necesite tener la plantilla legal para imprimirla y usarla para sus propios fines, publicarla en algún lugar, enviarla físicamente a alguien, etc. ¿Cómo logramos realizar esto, Karine? Sí, David, tienes toda la razón. Esto sucede con mucha frecuencia, no solo para la versión en papel, sino también para que los documentos firmados electrónicamente estén allí y aparezcan después de que todo se haya registrado y luego se exporte del sistema. Repasémoslo y comprendamos cómo podemos construirlo. A continuación, vamos a la interfaz de usuario y luego al menú de plantillas. Aquí se enumeran todas las plantillas que ya están en el sistema y que ya se han estado utilizando. Ahora vamos a crear uno nuevo y presionando de nuevo el botón Crear, lo vamos a vincular a nuestros avisos. Y luego le daremos un nombre, una descripción porque podemos tener varias plantillas. Por eso a veces es muy importante poner la descripción aquí. Cuando presiono el botón Guardar, me aconseja este hermoso menú del editor. Creo que todas estas funcionalidades que ven en la pantalla son bastante comunes para construir el texto. Ponerlo en cursiva, alinearlo, crear algunas tablas en el formulario, formatear el kit y cambiar su tamaño, hacer el color y resaltar, etc. Pero recordemos cómo se veía la plantilla en primer lugar y luego intentemos reflejar lo mismo en el sistema. Entonces, primero que nada, teníamos el logotipo. Intentemos poner el que tenemos aquí para incrustar las imágenes en el menú.
Permítanme encontrar rápidamente el logotipo y ahora está allí. La siguiente parte para nosotros será nuevamente volviendo a la plantilla, donde definiremos el nombre de la grabación aquí. En lo anterior podemos decir que escribiremos o tendremos al final exportado el nombre, pero para que el usuario no lo escriba cada vez, traeremos los datos directamente de la base de datos y es por ello que simplemente usaremos una funcionalidad vinculante de este generador de plantillas para extraer los datos del caso y extraer los datos del nombre del tribunal que ya está definido en el caso. Por esa razón, seleccionaré el caso y luego encontraré el tribunal y lo que debo hacer, solo diré que queremos que aparezca el nombre del tribunal aquí, por lo que esta es una funcionalidad de vinculación simple que traerá los datos de la base de datos y al exportar, la información se reemplazará dinámicamente en la plantilla de exportación. La siguiente parte era la dirección y luego el aviso de presentación, que es el tipo de aviso que debe aparecer aquí. Simplemente podemos vincularlo de nuevo a la plantilla de aviso y definir que aquí aparecerá el tipo de aviso y mostrará que este es un tipo de aviso. Traeremos el nombre del mismo, incluso podemos hacerle algunas modificaciones en la alineación, en el tamaño, etc. Pero les tengo buenas noticias. Todo esto tomará mucho tiempo, por eso quitaremos todo y usaremos otra posibilidad que es bastante simple y solo importaremos el documento de Word en el generador y simplemente ajustaremos algunos campos para vincularlos desde la base de datos para completarlos en consecuencia. Seleccionemos nuestro formulario y listo. Toda la estructura y alineación y los tamaños ya están hechos por parte del administrador en base a la plantilla legal que hemos recibido del cliente. Ahora nuevamente vincularé rápidamente los campos que faltan para que no solo tengan éxito estático, sino que editen dinámicamente los campos desde aquí. Entonces, iremos nuevamente al caso. Usaremos el nombre del tribunal. Aplicaremos aquí la dirección del tribunal. Nuevamente lo vincularemos con esta posibilidad de vinculación. Lo definiremos del caso y luego extraeremos el registro que en realidad mantiene la dirección del tribunal. Lo siguiente aquí es el aviso de presentación. Pero como dije, los tipos de avisos pueden variar y es por eso que nuevamente extraeremos aquí el tipo de aviso directamente de la definición del aviso, extraeremos el nombre aquí. Luego viene el número de caso de los casos, luego viene la fecha y este también es un buen ejemplo. Permítame traer aquí la fecha de los avisos y ver que las fechas de los avisos se pueden mostrar en diferentes formatos. Elijamos solo uno. Nuevamente creo que estos son formatos bastante similares para todos. Así que aquí aparecen los destinatarios. Este es el tema del aviso, esta es la fecha de registro del caso, etc. De nuevo, David, para ahorrar tiempo, permíteme mostrar el ejemplo que finalmente se usará. Ya he creado uno. Este es el resultado final y todos los campos que deben extraerse de la base de datos ya están vinculados aquí dinámicamente. Y las personalizaciones, la plantilla está lista. Esta es la plantilla que hemos definido y lo último que debemos hacer es vincularla al formulario. Si vamos a formularios y encontramos el que acabamos de crear, que es la interfaz de usuario, solo vamos a hojearlo. Vamos a abrir uno de los mods y luego lo que vamos a hacer es enlazarlo con el encabezamiento. Haremos clic en el componente de encabezado y aquí se nos solicita la posibilidad de agregar algunas plantillas que están disponibles en el sistema. Así que esta es la plantilla. Recuerde que creamos esta plantilla y luego podemos elegir con qué formato queremos que se exporte la plantilla. Podría ser un PDF, podría ser Word o XLS, etc. Usemos rápidamente tal vez dos de ellos. Una vez más, hay más propiedades y variedades para definir aquí, pero insinuaré rápidamente que podemos duplicar la plantilla según el objetivo y luego cada usuario puede tener sus plantillas personalizadas según sus preferencias o según su estilo de trabajo. Podemos tener un código QR generado en la plantilla, lo cual es muy útil dado que es un código QR único que puede ser leído por el sistema, por lo que no hay lugar para la falsificación y nos ayuda a mitigar los riesgos de reutilizar ese tipo. Nuevamente, con estos pocos pasos y con la plantilla vinculada al formulario, estamos listos para continuar. David. Esto se ve muy impresionante, Karine. Bien hecho. Me gustaría aprovechar este momento para animar a nuestros participantes a hacer preguntas en el chat. Recuerde que tendremos una sesión de preguntas y de respuestas al final dedicada a esto. Creo que hasta ahora hemos visto lo suficiente como para despertar su curiosidad sobre estos temas. Así que establecimos que la funcionalidad está ahí y los datos están ahí para llegar al resultado final. El formulario electrónico con su plantilla de documentos se adjunta al estuche que también puede ser descargado. Ahora echemos un vistazo a las responsabilidades del personal del tribunal con respecto al manejo de este formulario digital y sus interacciones con él. Hachadur, ¿a qué deberíamos prestar atención aquí?
También hablemos rápidamente sobre el acceso basado en roles y su relevancia general de seguridad. Sí, David. En realidad, cuando hablamos de los sistemas de gestión de casos para el sector de la justicia, un componente clave es que se denominan aplicaciones impulsadas por el flujo de trabajo basado en roles, lo que significa que sí, Karine mostró cómo podemos nombrar el lado de la captura y visualización de datos, pero una cosa clave es entender quién debe tener acceso a él, quién puede procesar el aviso que se crea así. Esto es quién tiene los permisos para realizar acciones y qué campos, en qué estado se pueden modificar. La idea es que cuando se trata de requisitos, podemos decir que cuando se redacta y crea el aviso, puedo modificarlo, pero cuando decimos que el aviso ya está aprobado, el asistente no puede hacerle ningún cambio. Así que si lo transferimos a un conocimiento o un requisito, sería que el sistema de gestión de casos debe tener la posibilidad de definir los permisos a nivel de cada campo y en cada etapa del proceso. Así que el éxito basado en roles es clave. Y otro ejemplo es cuando el juez, por ejemplo, necesita crear la copia de la sentencia o una orden, nadie debe tener acceso a ella, solo él o ella. Y cuando ya está publicada, más usuarios deberían tener acceso a él, pero el permiso de modificación debe eliminarse. Así que ahora veamos cómo se puede hacer esto desde la perspectiva del sistema. David. Sí, echemos un vistazo a lo que Synergy eCase tiene para ofrecer para configurar los permisos y roles de los usuarios para nuestro foro electrónico. Karine. Claro, David, déjame guiarte a través de nuestro módulo de seguridad, que nuevamente está bastante mejorado, ya que Hachadur ha mencionado que no solo se basan roles, sino que también se bajan flujos de trabajo y permisos basados en atributos que proporcionarán diferentes tipos de roles aquí. Entonces, como lo mencionó Hachatur, encontraré al registrador asistente en la lista de roles que tenemos en el sistema y luego definiré los permisos según la descripción de Hachadur. Pasaré rápidamente a las acciones del flujo de trabajo para definir el permiso para que el asistente del registrador realice varias acciones de los avisos. Busquemos el aviso que creamos y cuando lo expanda veré todos los estados de carga de trabajo que se pueden definir aquí. Tal vez solo permita que el sistema se actualice rápidamente para que podamos definir qué permisos específicos podrían estar allí para los avisos. Bien, aquí ven las etapas que he definido, desde la de borrador hasta la dependiente de aprobación, que se realizará tomando la acción de enviar para aprobación y para el registrador asistente seleccionaré solo esta sección y no utilizaré el asistente del registrador para hacer la aprobación, así que no revisaré el otro permiso aquí. Entonces, esta es la parte del flujo de trabajo. Pero además de eso, también necesitaremos definir qué información específica, en qué estado específico debe modificarse o debe ser vista por el registrador. Nuevamente, busquemos rápidamente nuestros avisos y aquí vemos dos conmutadores. Uno es para habilitar los permisos por flujos de trabajo, el otro para habilitarlo por campos e incluso podemos definir tanto para las cargas de trabajo como para los campos. Aquí, bastante complejo y útil para todos los escenarios posibles, se proporcionará un conjunto de permisos al administrador, es decir, para reflejar cuál fue el escenario de Hachadur. Queremos que el asistente del registrador, siempre que muestre avisos, esté en proyecto de estado para modificar y para ver todos los avisos, mientras que si ya está en la etapa pendiente de aprobación o aprobada, no queremos que haga ninguna modificación, pero aún podemos permitirle ver cierta información. Tal vez todos los campos, tal vez algunos de los campos deberían omitirse, como en el último comentario de acción que hizo allí el registrador o cualquier otro campo. Lo que hacemos a continuación es guardar esta información y eso es todo para configurar las previsiones. En realidad, ahora, cada vez que un usuario de un rol de asistente de registrador inicie sesión en el sistema, podrá crear avisos y podrá enviar estos avisos solo para la aprobación del registrador y no podrá realizar ninguna modificación. David. Sí, Karine, eso fue muy rápido. Así que nuestro aviso está listo, su plantilla está lista y los permisos y el aspecto de seguridad también están configurados. Así que ahora me imagino que las partes del caso deben ser comunicadas sobre la plantilla, el formulario, etc. Ahora sé que los libros de registro y los diarios rastrean el movimiento de los documentos salientes y son las herramientas habituales que se utilizan en los poderes judiciales. Pero queremos replicar esto también en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo configuramos rápidamente este proceso para notificar electrónicamente a las personas sobre eso? ¿Cuál es el trabajo detrás de escena que se debe hacer aquí? Claro, David, déjame saltar a la sección de notificaciones de la plataforma Synergy eCase. Nuevamente, usando los procesos, definiremos una plantilla de notificación que, en primer lugar, queremos definir cómo debe verse esta notificación recibida por un determinado usuario. Volvemos a ver todas las notificaciones que ya están en el sistema o que aparecen aquí y estamos agregando una nueva.
Se nos sugiere nombrarlo, llamémoslo notificación de notificación, y luego le daremos una clave, y también definiremos si el contexto de la notificación debe basarse en una determinada entidad. Queremos hacer eso porque queremos recopilar información, y luego distribuirla a partir de los avisos que creamos. Así que lo elegimos y también podemos habilitar la información del usuario para los avisos siempre que se envíen. También se registrará allí cierta información de la parte del usuario. Ahora los administradores elegirán si se trata de una notificación del sistema, tal vez una notificación por correo, tal vez una notificación por SMS, así que por ahora mantengamos el sistema 1 y la notificación por correo electrónico y sigamos adelante y describamos los detalles. Incluso podemos adjuntar algunos documentos cada vez que distribuimos las notificaciones a los usuarios cuando las reciben por correo electrónico. Mientras que las notificaciones del sistema son las que aparecen para el usuario aquí en la parte superior del menú debajo de este signo de anillo. Ahora, definamos los detalles de la notificación. Definamos el tema para ella, tal vez algo que tenga una nueva notificación, y luego tendremos que definir el cuerpo. Te he preparado uno pequeño. Entonces, este es el aviso que dice estimado. Y luego esperamos que aparezca el nombre del destinatario. Es por eso que al usar esta herramienta vinculante, vincula dinámicamente la información para que, al enviar la información, la plataforma incorpore toda la información necesaria para registros específicos y muestra el nombre del destinatario correspondiente aquí. De esta manera, seleccionemos de la lista de destinatarios y luego busquemos el destinatario en sí, y luego mostremos tal vez el nombre del destinatario. También podemos tener aquí todos los demás campos posibles que ya tenemos definidos en las partes. Así que solo lo estamos agregando y dinámicamente se agregará en la plantilla de aviso. Aquí tenemos un aviso de archivo que ha sido emitido por el usuario. Así que ahora vamos a sacar de la base de datos la información del usuario que lo ha aprobado, que dijo que este es el último usuario que hizo la actualización en el aviso, y luego simplemente elegiremos el nombre de ese usuario aquí y eso es todo. La notificación del sistema está configurada. Por supuesto, podemos tener diferentes tipos de plantillas para el correo electrónico que serán más amplias o el formato será diferente, pero por ahora digamos que esta plantilla es la misma para el correo electrónico también. A continuación, presionamos el botón Crear, por lo que ahora la plantilla está allí, y lo único que queda por hacer es definir la regla de automatización que dijo cuándo debe generar el sistema y qué debe hacer el sistema con esta notificación. Vayamos al menú de automatización. Aquí hay varias reglas que funcionan en su configuración y en habilitarlas y luego, de nuevo, ningún desarrollador necesita hacer ningún trabajo específico para enviar las notificaciones. Así que llamemos a la regla, tal vez sea la regla para nuestros avisos. La vincularemos a nuestros avisos, la mantendremos habilitada y luego definiremos qué debería activar esta regla de automatización que dijo qué debería suceder para que la notificación esté configurada. Aquí hay una variedad de posibilidades, pero para nuestro caso elegiremos que queremos tenerlo en una transición cada vez que se apruebe la notificación. Por lo tanto, cada vez que se apruebe la notificación, si tenemos otras condiciones, como si la fecha de la notificación no se pierde o si el tipo de notificación es específicamente una notificación de presentación u otras condiciones que puedan ser aplicables para las necesidades comerciales, definiremos en las condiciones y la última es la acción que elegimos, que queremos que el sistema envíe la notificación. También podemos tener que cambiar la transición para cambiar el estado de los avisos o cualquier otra acción personalizada que se pueda definir. Entonces, cuando hacemos clic en las notificaciones de inmediato, la plantilla que hemos creado nos indicará que elijamos y luego debemos decir quién es el destinatario de esta notificación. Podemos elegir de la lista de usuarios. Vayamos a la lista de destinatarios y luego busquemos los usuarios que están vinculados a ella y digamos que queremos enviar la notificación al usuario de este destinatario. Solo para fines de visualización, permítanme agregar un usuario específico que será mío para verlo en el encabezado cada vez que recibamos un nuevo aviso. Entonces, creamos esta acción también y luego guardamos la regla. David, todo esto es para configurar la notificación y la regla también, y todo funcionará al activar esta acción siempre que estas propiedades específicas estén en su lugar. Entendido, Karine. Por lo general me preguntan sobre el estado de las notificaciones y su verificación, porque en una configuración física, como entiendes, cuando se notifica algo a una parte de un caso, reciben el aviso y lo firman y sirve como un comprobante de recibo. ¿Cómo replicamos esto en nuestro sistema y cómo hacemos un seguimiento de las notificaciones que se envían o entregan o tal vez no? Entonces, vayamos un paso más allá. ¿Qué hay de rastrear no solo los registros de notificación, sino también cualquier actividad en nuestro caso? Claro, David.
déjame compartir mi pantalla nuevamente y guiarte a través de este proceso. Usted mencionó muy correctamente que esta es una necesidad común de los clientes y es por eso que aquí también tenemos una solución lista para usar. Entonces, vamos a los formularios de los avisos que creamos y luego podemos decir que queremos, por ejemplo, tener una nueva pestaña aquí donde extraeremos información adicional sobre qué actividades se han realizado en los avisos o qué notificaciones han sido enviados, si han sido enviados, recibidos o no. Entonces, configuremos esto rápidamente arrastrando y soltando los controles listos para usar que ya tenemos aquí integrados. Veremos el registro de actividad y también permítanme encontrar el registro de notificaciones que indicará las notificaciones del sistema o las notificaciones de SMS que se envían. No solo se mostrarán aquí, sino que también se mostrará el estado de las mismas. Si, por ejemplo, para algunos fines, el correo electrónico no es correcto o no se envía, obtendremos el estado adecuado en el formulario de inmediato. Entonces, después de hacer esto, vamos a ir a los casos y veremos qué tenemos y cómo se mostrará esa notificación y también el registro de actividad. Déjame abrir rápidamente el caso que ya les es familiar. Déjame ir a la sección de avisos. Aquí ves que hay varios registros. Todos ellos estarán reunidos en esta tabla de registros y ahora crearemos un nuevo aviso. Elegiremos el tipo de aviso, elegiremos la fecha del aviso. Tal vez el tema aparezca aquí. Pongamos de asunto aquí aviso de presentación y luego podemos elegir de la lista de partes que ya son parte del caso para definir a quién le vamos a enviar el aviso. Tal vez dejemos elegir un tono y podamos guardarlo. Esto lo hará efectivamente el asistente del registrador. Al lado de la cabecera se ve que está en etapa de borrador y ahora lo que hará es enviar la notificación para la atención del registrador. Es decir, usted tomará la acción desde la esquina superior derecha para enviar la revisión. El registrador verá esta información, puede editarla, puede revisarla o incluso puede exportar la plantilla que se creó, descargarla o obtener una vista previa y luego revisará la notificación exportada y se asegurará de que todo se genere correctamente y verificar si cada detalle satisface las necesidades y luego puede simplemente modificar la información y agregarla a la lista de documentos. Cuando se agrega el documento, hay posibilidades adicionales aquí para firmar el documento. Tal vez poner alguna firma personal en él. Puede definir la firma desde aquí y luego colocaremos la firma en el archivo y firmaremos el documento electrónicamente o ellos pueden simplemente descargar o eliminar la información. Ahora el registrador estará listo para enviar la notificación, es decir, para aprobar la notificación y también para enviar la notificación, lo que hará la plataforma Synergy eCase automáticamente según nuestras reglas de automatización. Volviendo a tu pregunta, esta es la información adicional que recibimos para esta plantilla de aviso. Puedes ver que todo lo que he hecho se ha registrado en el sistema, en lo que se ha creado, lo que se ha visto, lo que se ha actualizado, cuándo y quién lo hizo, y también pueden ver en la parte inferior la búsqueda de las notificaciones enviadas. Por ejemplo, pueden ver que el destinatario está recibiendo este correo electrónico y yo también como administrador y también la notificación del sistema y ve mi timbre en la esquina superior. Puedo presionar eso y puedo ver los detalles del aviso que recibí como usuario. Creo que esto responde a tu pregunta, David. Sí, Karine, gracias. Esto nos lleva al final de nuestra sesión de hoy. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, me gustaría destacar algunas cosas aquí como conclusión de lo que hemos visto. En primer lugar, tratamos de mostrarle que desarrollar sistemas de gestión de casos no es tan complejo como parece. Los recursos que se dedican a este ejercicio pueden ser muy asequibles. En segundo lugar, contar con equipos experimentados y plataformas tecnológicas probadas para la implementación es la clave, por lo que la experiencia y el desempeño anterior deben ser sus métricas clave para la evaluación de sus contratistas. Por último, está la independencia y el empoderamiento de su organización al poseer el sistema final. Sus equipos deberían poder modificar, configurar y mantener estos sistemas después de la implementación, lo que lo liberará del proveedor tanto financiera como técnicamente. Tenemos algunas opciones y formatos de conocimiento transferido a sus equipos para que esto cobre vida, por lo que estaremos encantados de tener conversaciones individuales con los participantes interesados para obtener más información al respecto. Nuestra tecnología también nos permite capacitar a las empresas de TI y consultoría interesadas para que la utilicen para sus propias implementaciones de proyectos, por lo que también nos complacerá hablar con usted sobre este tema. Para el próximo año, planeamos lanzar nuestros cursos de capacitación para que las personas puedan aprender a usar Synergy eCase y sus constructores para crear sus propios sistemas y convertirse en analistas de sistemas certificados por Synergy.
Estén atentos para recibir actualizaciones al respecto. Ahora permítanme repasar algunas de las preguntas y plantearlas para que nuestros oradores las respondan. Me temo que no podremos responder a todas sus preguntas hoy, pero estaremos encantados de comunicarnos con usted por correo electrónico y enviarle las respuestas. Una de las preguntas que me hacen personalmente es la siguiente. Vimos que Karine hizo tantas configuraciones y cambios. Creó diferentes entidades y componentes en nuestro proceso de implementación. ¿Cómo gestionamos tecnológicamente los cambios que hacemos entre diferentes entornos? Digamos que tenemos un entorno de prueba, tenemos un entorno en vivo, tenemos un entorno de producción. ¿Cómo transferimos las configuraciones y cambios de un entorno a otro? Tal vez Hachadur nos ayude con esta pregunta. Gracias, David. En realidad, un componente muy clave durante el desarrollo es que puede tener diferentes entornos. Puede tener un entorno en el que realiza el desarrollo y la personalización reales, luego puede tener otro entorno de la aplicación en el que realizará las pruebas y también puede actualizar el lanzamiento para que los registradores y los usuarios de la corte, por ejemplo, puedan verificar si todo está correcto y cuando todo esté completo, debe llevar ese paquete de cambios al entorno de producción, al sistema en vivo. Entonces, una cosa es cuando lo hace a través de codificación dura, actualiza los lanzamientos para ejecutar diferentes scripts, actualiza las versiones y este proceso es sofisticado y puede requerir mucho esfuerzo. Pero para la mayoría de las cosas que Karine realmente ha mostrado, tenemos una funcionalidad denominada la gestión del cambio, que facilita la gestión de diferentes entornos. Entonces, si hago una pantalla compartida muy rápida, en el modelo de administración, uno de los componentes es la llamada gestión de cambios, que brinda la posibilidad de crear y extraer diferentes cambios que han ocurrido dentro del sistema, por lo que cuando Karine estaba creando la base de datos desde este entorno, podemos definir qué entidades exactas queremos exportar y crear el paquete de exportación, y luego mover el paquete de exportación desde este entorno. Y luego, en el otro entorno, importamos este para que de esta manera el proceso se complete. Entonces, el administrador, que tiene el permiso correspondiente, puede crear el paquete de cambios y exportarlo desde un entorno de desarrollo y enviarlo al entorno de prueba asegurándose de que lo que sea que se haya hecho, hayamos realizado cambios en la base de datos, en los formularios web, en el documento Word. Todo este paquete de cambios se puede exportar y luego transferir. David. Gracias, Hachadur. La siguiente pregunta es sobre la duración de la implementación para usar los constructores y los módulos de configuración de Synergy eCase. Por lo que si lo compara con los sistemas tradicionales codificados, ¿cuál sería la diferencia de tiempo entre implementar un estándar, digamos, un sistema de gestión de casos para el Poder Judicial, entre un sistema codificado y un sistema como Synergy eCase? Gracias, David. En realidad, la mayor ventaja es que la personalización a través de componentes listos y requisitos listos acelera el proceso varias veces y la mayor ventaja no es que tenga el sistema antes, sino que puede involucrar a los usuarios de la Corte más temprano. Un ejemplo de un sistema de gestión de casos a nivel nacional es que mediante el uso de los constructores y este nuevo enfoque, pudimos deliberar el primer lanzamiento en 2 meses en lugar de 6 meses, lo que le dio al Poder Judicial la posibilidad de capacitarse para probar el sistema y para modificar lo que fuera necesario, y la aceleración del proceso de desarrollo y personalización ayudaron a tener un sistema más adecuado y definitivo en menos tiempo de lo que solía ser. David. Una vez más, gracias Hachadur y gracias Karine. Este es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Quiero agradecer a nuestros participantes por su tiempo y asistencia. Publicaremos la grabación del seminario web en inglés, francés y español en YouTube y se lo enviaremos individualmente muy pronto. Nuevamente, para aquellas preguntas que no pudimos responder debido a cuestiones de tiempo, definitivamente nos pondremos en contacto con usted individualmente. Una vez más, si desea tener discusiones más detalladas y demostraciones del sistema, estaremos encantados de organizarlo. No dude en responder a uno de los correos electrónicos que recibió de mí. Espero seguir en contacto y espero poder contar con usted en nuestros próximos seminarios web. Gracias y adiós.